Mi nombre es Sandra Cortés y nosotros somos el grupo número 14. Estamos conformados por Sandra Marcela Cortés, quien les habla, Ashley Yasmin Quintero, Juan David Pico Jurado y Julie Tatiana Reyes. En este caso, pues en este video vamos a hablar de los procesos, de la materia procesos psicológicos superiores y yo les iniciaré hablando de la teoría sociocultural. Entonces, de Lev Vygotsky. Es una de las propuestas más influyentes para entender nosotros cómo aprendemos y cómo se desarrolla nuestro pensamiento. Es una teoría que ha sido fundamental en la educación y en la psicología porque destaca un papel muy importante de la cultura, el lenguaje y la interacción social que tenemos pues con las personas que nos rodean en nuestro proceso de aprendizaje. Entonces, ¿quién fue Vygotsky? Él fue un psicólogo ruso que vivió entre 1896 y 1934. Él murió muy joven, pero pues sus ideas cambiaron profundamente la forma en que entendemos hoy en día el desarrollo. Él observó que a diferencia de otras teorías que se planteaban en su momento, que eran más individualistas, el aprendizaje no ocurría pues de manera aislada. Por el contrario, en nuestra mente se construye en interacción pues con otras personas y dentro de un contexto cultural específico. Ahora sí vamos a profundizar un poquito más. Ahora vamos a pasar a profundizar un poquito más de qué es la teoría sociocultural. Esta teoría plantea que el desarrollo cognitivo depende directamente del entorno social y la cultura en la que pues el individuo crece. Según Vygotsky, primero aprendemos pues en un plano social, es decir, cuando pues nos ayudan otros, cuando somos pequeños que dependemos 100% de quienes nos ayuden y luego ese aprendizaje se vuelve interno y se vuelve personal. Eso significa que cuando interactuamos, dialogamos, cooperamos y recibimos guía o damos guía a niños pequeños, son elementos esenciales para que nosotros podamos pensar, resolver problemas y de esta manera pues adquirimos nuevas habilidades. El lenguaje también juega un papel central en esta teoría. Para Vygotsky, el lenguaje no solamente sirve para comunicarnos, sino que organiza pues el pensamiento y permite que nosotros podamos desarrollar unas funciones cognitivas mucho más complejas. Gracias al lenguaje es que nosotros podemos aprender con otros, interactuar con otras personas y de esa manera pues nosotros adquirimos nuestro propio conocimiento. Los conceptos principales de esta teoría es el aprendizaje social. Vygotsky explica que aprendemos primero con otros, observando, mirando por la guía y después aprendemos solos. Esto quiere decir que el aprendizaje pues siempre comienza con la interacción, sea con un profesor, con nuestros padres, con la persona que está a cargo de nosotros, o un adulto o un compañero pues más avanzado que siempre nos orienta. Después tenemos la mediación, que la mediación hace referencia a las herramientas que utilizamos para aprender, especialmente se refiere pues al lenguaje, pero también pues están los libros, símbolos, reglas y otros recursos culturales que tenemos a nuestro alrededor. Estas herramientas permiten que nosotros comprendamos, organicemos y transformemos la información. Después de esto, un término muy importante, que es la zona de desarrollo próximo, ZDP, que es uno de los conceptos que más se conocen de él y de esta teoría. Y dice que es la distancia entre lo que un estudiante puede hacer por sí mismo y lo que puede lograr con ayuda. Cuando alguien nos da guía o nos da un apoyo temporal, podemos realizar tareas que solos tal vez no podríamos lograr, ¿sí? Esta ayuda es conocida o él lo manifiesta en un término que se llamaría pues el andamiaje, porque sostiene el aprendizaje mientras la persona desarrolla la habilidad, que es lo que vemos mucho cuando los niños están aprendiendo, cuando nosotros estamos aprendiendo algo nuevo, que necesitamos primero la guía, porque si no, no podríamos hacerlo solo, y ya después, gracias a ese andamiaje, pues podemos adquirir una nueva habilidad. Después tenemos la internalización, que es el proceso mediante el cual las interacciones sociales y las herramientas culturales
se transforman en conocimiento interno. O sea, quiere decir que ya ese conocimiento que estábamos adquiriendo lo profundizamos y ya lo podemos hacer solos. Estas estrategias en que nos sirven para actualmente y pues a futuro tenemos entonces el aprendizaje cooperativo, que son los estudiantes que trabajan en grupo, se ayudan entre sí y que se ayudan a adquirir nuevo conocimiento de manera conjunta. Tenemos el diálogo guiado, que es el que el profesor formula algunas preguntas clave para que el estudiante reflexione, analice y por sí mismo, en sus propias palabras, pueda explicar su razonamiento. La interacción constante, que significa la participación activa entre el docente, digamos, en un aula, entre el docente, pues el estudiante. La participación activa favorece el desarrollo cognitivo porque no solamente aprendemos escuchando, sino interactuando, viendo de otras maneras. El andamiaje, como ya lo había nombrado, pues el docente ofrece ayuda temporal, ya sea explicando, modelando, dando pistas o simplificando pues la tarea y lo deja solo cuando ya el estudiante tiene una mayor autonomía para que interiorice ese conocimiento. Y construcción conjunta es que el profesor y los estudiantes desarrollan ideas juntos, negociando pues significados nuevos. Para concluir, esta teoría es muy aplicada pues hoy en día, ya que es una teoría que nos logra explicar que la interacción con los demás y nuestro contexto cultural en el que vivimos influye mucho en nuestro conocimiento. Ahora vamos a pasar con mi compañero. ¿Quién fue Jean Piaget? Jean Piaget, nacido en 1896, fenecido en 1980, fue un psicólogo y epistemólogo suizo, reconocido por sus aportes al estudio del desarrollo cognitivo infantil. Desde joven mostró interés por la biología y la filosofía, lo que lo llevó a investigar cómo las personas adquieren el conocimiento. Trabajó en París con Alfred Binet, donde comenzó a estudiar el pensamiento de los niños. La definición de la teoría constructivista del aprendizaje narra que el aprendizaje ocurre cuando las personas construyen activamente su conocimiento a través de la interacción con el entorno. Propone que el pensamiento evoluciona en cuatro etapas: sensoriomotora, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales, y que el aprendizaje se da mediante los procesos de asimilación, acomodación y equilibrio que permiten adaptarse y comprender mejor el mundo. Estrategias de la teoría constructivista del aprendizaje. Primera, fomentar el aprendizaje activo mediante la exploración y la experimentación. Segundo, usar materiales concretos antes de utilizar conceptos abstractos. Tercero, promover el descubrimiento guiado y la resolución de problemas. Cuarto, adaptar la enseñanza al nivel de desarrollo cognitivo del estudiante. La quinta, estimular la interacción social y el trabajo en grupo para favorecer el razonamiento. Vamos a mirar ahora los conceptos principales. ¿Cuáles son los conceptos principales en este caso? El constructivismo. El conocimiento se construye activamente a partir de la experiencia. Etapas del desarrollo cognitivo. El pensamiento evoluciona en cuatro etapas: sensoriomotora, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. La asimilación incorpora nueva información en conocimientos previos. Acomodación modifica los esquemas mentales para adaptarse a lo nuevo. Buenas tardes. Yo les voy a hablar de la teoría del aprendizaje social creada por Albert Bandura, quien fue un psicólogo estadounidense y canadiense conocido por su experimento del muñeco bobo, que demostró que los niños pueden aprender comportamientos mediante la observación de los adultos.
La teoría del aprendizaje social explica que las personas aprenden observando a los demás, imitando sus comportamientos, sus actitudes y sus gestos. Nos enseña que las acciones que son recompensadas tienden a ser repetitivas, mientras que las que reciben castigos se evitan. El aprendizaje no depende solo del entorno, sino también de procesos internos como prestar atención, recordar lo observado, poder reproducirlo y tener motivación para hacerlo. Algunos conceptos principales de esta teoría es el aprendizaje por observación, que como lo dice su palabra, consiste en que las personas aprenden observando el comportamiento de los demás. La imitación, que sería copiar y hacer los mismos movimientos o gestos de otra persona. Procesos cognitivos que ya son factores internos que determina si se imita un comportamiento, que es la atención, fijarse en la conducta del modelo, retención, recordar simbólicamente la conducta observada, reproducción motora, que es tener la capacidad de ejecutar la conducta, motivación, que es querer la conducta influenciada por recompensas o castigos. Algunas estrategias de esta teoría en el aprendizaje sería el aprendizaje observacional, que es que los alumnos aprenden observando a los demás compañeros o a profesores o algunos recursos. El refuerzo positivo, que es elogiar o recompensar conductas que ellos realicen correctas para que las vuelvan a repetir. La práctica guiada, que es permitir que los estudiantes practiquen lo observado con una supervisión y corrección. El aprendizaje vicario, que sería mostrar las consecuencias de las acciones de otros para que los estudiantes aprendan sin necesidad de ellos mismos experimentarlas. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Ashley Quintero, estudiante del programa de Psicología Virtual y con el fin de darle continuidad a la exposición, vamos a hablar sobre lo que es la teoría de aprendizaje por descubrimiento. Esta teoría de aprendizaje por descubrimiento fue hecha por Jerome Bruner, que fue un psicólogo estadounidense y uno de los principales representantes del constructivismo en la educación. Según Jerome, sus investigaciones se centran en comprender cómo las personas adquieren y estructuran el conocimiento, destacando la importancia del aprendizaje activo. Esta teoría es propuesta por Jerome Bruner y sostiene que el conocimiento se construye de manera activa, es decir, cuando la persona o el estudiante explora, experimenta y descubre por sí mismo. Destaca que aprender no consiste en simplemente pues memorizar y prácticamente pues relatar algo que te aprendiste, sino en comprender los principios y relaciones que subyacen a los contenidos. El docente cumple un papel, en este caso como guía o facilitador, para el desarrollo de su pensamiento crítico con curiosidad y su autonomía. Esto fomenta un aprendizaje muy profundo y significativo. Se cuenta con unos conceptos principales. En este caso está el en activa, que es la acción, o sea, aprender haciendo. Está la icónica, que es por medio de imágenes, o sea, usar representaciones pues visuales. Y está la simbólica, que es el lenguaje, es el uso de símbolos y conceptos abstractos. Como ya he mencionado antes, en todo esto el docente es una guía para el aprendizaje del estudiante. En esto se enfatiza la motivación intrínseca, la curiosidad y la exploración. También se tienen unas estrategias, pues para hacer más fácil el tema del aprendizaje por descubrimiento. En estos tenemos lo que es el uso de problemas y proyectos para promover la exploración, organización de contenidos en espiral. Los temas pues se revisan con mayor profundidad a lo largo del tiempo. Unos métodos activos como la experimentación, el análisis de los casos, juegos de roles, etcétera. Fomento también de la autonomía y la reflexión de sí misma del estudiante. Eh, pues ya en teoría digamos que esto sería lo que es el aprendizaje por descubrimiento.
Y con esto se da final la exposición. Gracias a todos por su atención.